salvarnos. Lo necesario para estar bien con Dios, pero porque nos amamos, porque queremos al menos librarla. Y el Señor nos lleva después a otro paso y dice: el día que ames mi palabra, el día que me ames a mí, lo vas a cumplir por agradecimiento, por gozo. Y los escribas decían: no, es que yo ya me tiene que cumplir a mi Dios porque yo ya me porté bien. Y tenían esa presión en el hombro y en las espaldas, y decían: es que tengo esa ley con la que tengo que cumplir. Y no decían: es que como le amo, la quiero cumplir. Es a donde tenemos que llegar. Por eso decía que este catalizador es tan importante, porque Dios nos hace sentir lo que siente el otro en nuestra carne. ¿Qué quieres para el otro? Pero es la manera de explicárselo a la carne. La ley sigue siendo la ley. El Señor nunca dijo: voy a quitar la ley para hacer un solo mandamiento. No, el malentendido está ahí. Pero voy más adelante para terminar con mi estudio. Dice: la verdad es que Jesús cumplió con los preceptos que Dios estableció desde el principio de la creación y con la ley dada al mundo. Pero además de ello, Él vino a cumplir con el requisito necesario para la salvación de su pueblo. En otras palabras, Jesús vino legalmente a vivir de manera pura y efectuar el trabajo más alto para que la voluntad de Dios se cumpla. Completamente puro y santo. Él es la consumación de la gracia y el cumplimiento de las Escrituras. Quien pretenda tener fe en el Señor Jesucristo y rechaza las enseñanzas del Antiguo Testamento está viviendo en contradicción, ya que ambos son intrínsecos, o sea, no se pueden separar, uno está dentro del otro, y en ellos se encuentra la verdad de Dios. Recordemos que por Cristo fueron hechas todas las cosas, y todos los libros de la Biblia apuntan al Señor Jesucristo. Así que es imposible considerar una separación de ellos. ¿Sí comprendemos eso? ¿Quién fue el que habló cuando dijo que sea la luz y que sea el hombre y que sean los animales? ¿Quién fue el que hablaba? Jesús. Dice en Juan 1, si quieren ir ahí, Juan 1, versículo 3: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Él es la razón de toda la historia. Y toda la historia le apunta a Él. Iba hacia Él toda esa historia. En Colosenses 1, del 13 al 20, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Perdón? ¿Estas máquinas? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él en toda su plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Bueno, pues más claro no se los puedo decir. Dice aquí: la ley nunca salvó a nadie. El propósito de la ley fue mostrar la imperfección del hombre y la incapacidad para ser aprobado por Dios. Quiero señalar algo importante. Hay esa corriente o varias corrientes, y ya estaban pensadas y esperadas por Dios. Digo esperadas, estaban consideradas por Dios. Esas corrientes que nos llevan a la ley otra vez. Qué hermoso aprender idiomas, qué hermoso aprender tal y tal idiomas y más, las lenguas antiguas, qué interesante. Qué bueno conocer las tradiciones judías. En lo que nunca vamos a estar de acuerdo es en volver a la condena. La ley, ya dijimos que es el carácter que Dios quiere del hombre y lo que se le parece a Él, el orden. Pero en esa ley fuimos condenados. Porque Dios nos estaba mostrando: miren cómo son mis reglas y miren cómo no se parecen a mis reglas.
quiero que vean esa imagen. Estamos en una celda, estamos condenados a muerte y nos dicen, salgan de ahí, están libres, viene alguien que va a morir por ustedes. Y ahora decimos, no, yo quiero volver a mi celda, a la condena. ¿No hay algo más ridículo, más inconsistente, más insensato, más fuera de sentido? Tenemos el regalo de la salvación y promueven, no, volvamos a la ley. Es decir, volvamos al yugo, volvamos a la condena y metamos la cabeza a la guillotina. No tiene sentido. Una cosa es conocer las tradiciones que apuntaban a Jesús, estudiarlas, conocerlas. Si las quieren hablar en hebreo o en griego, está muy bien. Pero no volvamos a la ley como el carácter de condena. La ley sigue en nosotros. Abracemos la ley, hay que portarnos como la ley dice para complacer a Dios. Ya no es para salvar el pellejo. ¿Verdad? Dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, semejante como hombre, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. La ley no ha salvado a nadie. Ya no volvamos a la ley, como se dice. No ha salvado a nadie la ley. Fíjense una cosa muy interesante. Les invito a que vean en Romanos 7, por favor. La ley sirvió para revelarnos el pecado. Dice en Romanos 7, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, son palabras de Pablo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. ¿Sí? La ley nos fue mostrada para que viéramos, no nos parecemos a eso, y a eso aspiramos. Hoy aspiramos a cumplir la ley, en amor a Dios, para parecernos a Él, para obedecer solamente. Bueno, ya lo señalo aquí, lo que acabo de decir, corrientes de pseudo cristianos desviados del Evangelio proponen hoy que volvamos a la ley, que rescatemos las tradiciones judías y que nos enfoquemos en la ley. Esto es contrario a lo que dice el Evangelio, ¿verdad? En esencia, contrario a lo que el Evangelio nos anuncia. Si la ley es nuestra condena, entonces hay que volver a ella cuando ya Cristo nos ha librado de ella. Él es el cumplimiento que nosotros no éramos capaces de efectuar. Considerando la ley y los profetas y viéndolos cumplidos en Cristo, hemos visto un aspecto de la gracia de Cristo que nos ha hecho comprender mejor el día de hoy. Espero. ¿No ven que fue la ley de Dios la que se cumplía en la cruz y que Dios ha castigado su pecado en el cuerpo de Cristo? La doctrina de la expiación vicaria, o sea, lo que acabo de decir del reemplazo vicario, ¿verdad? Eso significa vicario, reemplazo. Subraya que Él ha cumplido la ley a plenitud. Se ha sometido a ella absoluta, activa y pasiva, negativa y positivamente. Todos los símbolos se han cumplido en Él. Y lo que todavía queda de la profecía se cumplirá con toda certeza. El efecto de esta obra gloriosa, redentora, es no solo perdonarnos a nosotros, miserables rebeldes contra Dios, sino hacernos hijos de Dios. Los que se deleitan en la ley de Dios, los que de verdad tienen hambre y sed de justicia, y quienes anhelan ser santos, no solo en el sentido de tener un sentimiento o experiencia maravilloso, sino en el de ansiar vivir como Cristo y ser como Él en todos los sentidos. Yo espero que quede claro. Yo sé que esto es muy extenso, puede hacerse muy extenso. He tratado de comprimirlo. Ya hemos estudiado algunos aspectos de esto en otros, viendo otros temas también, pero eso es lo que vino a decir el Señor Jesús. Ese fue
el centro, el corazón del sermón es este. Es el Evangelio. Él vino a cumplir la ley. Y Él mismo era la voz de Dios. ¿Verdad? No sé si haya dudas o comentarios que les agradecería, ¿no? Y agradecerle también que nos revela una y otra vez que por todos los ángulos de la palabra de Dios es el mismo Evangelio. Es el mismo Evangelio. Había necesidad de un Salvador, allí está presente para nosotros. Y es impresionante que no se equivoca. Como les digo, todos esos pasajes, yo estoy muy inspirado. Alguna vez me tocará darles un sermón, si Dios lo quiere, acerca de de esto que es que acabo de citar, la transfiguración. Pero es que es importantísimo toda la Biblia y el Antiguo Testamento está empapado de Jesucristo en todas las direcciones. Entonces, no cabe duda que solamente la revelación de Dios nos hace verlas, ¿verdad? Bien, pues ahí están, y me gozo con ustedes también de que tenemos esa ley, porque ese es el modelo que Dios quiere que vivamos. No la veamos como algo terrible, no la veamos como algo que ya no es, sigue vigente y debe estar, pero en nuestros corazones. El Señor ha dicho que le iba a poner en nuestra mente y en nuestros corazones, no a cuestas de nosotros, no cargando con ella, viviéndola dentro de nosotros. ¿Sí, Esteban? Sí, en ese sentido sí. Solamente quiero que quede bien claro, Jesús nos libró de la condena, ¿sí? O sea, la condena a la que nos llevaba esa ley. Como no cumplimos con ella, merecíamos muerte. Pero en los estatutos, toda la ley sigue vigente. Debemos anhelar, como tú dices, para complacerlo a Él, para ser buenos para Él, agradables, para oler. Él dice en muchas situaciones, hay que oler agradable. Si nos comportamos dentro de su ley, estamos siendo agradables a Él. Y sí, este pasaje donde dice será considerado el más pequeño o el más grande, está definitivamente haciendo alusión. O se parece a Él o no se parece a Él. Y a Dios o le complaces o no le complaces. Pero no tiene que ver con salvación. Nada más quería cuidar eso. Está muy bien, Esteban. Gracias. Muy bien. Si no hay algo más, vamos a hacer... Sí, lo dijo Él. Dijo, como no podía, vino Jesús a cumplir. Sí. No, nadie podemos cumplirla. Es la verdad. Sí, Linda. Adelante. Si no es decisión de Él. La semana pasada dije algo nada más para cerrar con esto. Yo dije la semana pasada que, bueno, lo dice la palabra, no lo digo yo, pero dice que la palabra de Dios y su revelación para unos es maldición y para otros es bendición. Aquel que se enoja con Dios porque, eso quiere Dios, ese es Dios, pues no lo quiero, pues no me cuadra, ¿verdad? Y la otra opción, ¿no? La otra reacción es aquel que dice, bueno, no soy nada de lo que Dios quiere, pero dice Él que me ama, y dice Él que me restituyó, y dice Él que murió por mí y lo amo. Entonces la palabra de Dios más tiene dos reacciones, una que la ames y otra que la odies. No va a haber más, Él te da la revelación. Vamos a darle gracias a Dios si me acompañan.